ahorita va a estar Mario Fabio Beltrones. En el PRI traen un pleitazo también. No como los panistas que andan con cuchillo, en el PRI andan con esgrima, son más ahí de formas, pero con esgrima puntiaguda, con todo. Mario Fabio Beltrones está marcando su raya con Alito Moreno, está diciendo no a la reelección, porque Alito Moreno se quiere perpetuar 8 años más, como a la Putin, ¿no? Así como si fuera el presidente ruso. El presidente ruso lleva como 20, cada vez que se reelige cada año lleva como 20 y tantos años. No entienden que no entienden. El Economista dice: dinamismo por nearshoring podría elevar la inversión estatal directa hasta 8% en el 2024. El Financiero: Barros, Isela a Segov y Harfuch a Seguridad. Reforma desentona en CEP Mario Delgado. Huyen de Beryl, pero buenas noticias, Beryl no ocasionó daños o fueron daños menores. Ven ilegal a don Perpetuo. Alito Moreno ha unido a todo el PRI, pero en su contra. Vinculan a Huachicol a mandos de guardia. La jornada, la 4T, eje de mi gabinete, dice Claudia Sheinbaum. México con posición más fuerte ante Estados Unidos, dice De la Fuente. Y sin duda alguna, reitero, con todo lo que estamos viendo, la solidez de lo que está ocurriendo en México, de la estabilidad, salvo la seguridad, obvio, que es un tema muy pendiente y que hoy todos vamos a estar atentos a ver cuál va a ser la nueva estrategia de la presidenta electa, pero a lo que está pasando, vea, en España, utilizada armada ya contra inmigrantes. Y aquí también lo estamos viendo, lo hemos visto, pero en el cambio en el Reino Unido tan drástico, el desgaste, porque son los nuevos tiempos en Francia, en la derecha, en Estados Unidos. Aquí estamos en otra circunstancia. El subdirector de Información de Animal Político, escritor y periodista Ernesto Núñez, colaborador de Proyecto Puente, como cada viernes, pues ya le atinamos a Harfuch, Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, mi querido Luis Alberto? Pues sí, pues mira, la verdad es que yo estoy leyendo algo, a ver si coincides conmigo. Creo que ahí hubo una especie de toma y daca. O sea, me parece que los nombramientos de ayer, en primer lugar, pues son los más políticos de todos los que se han hecho, ¿no? Es decir, detrás de cada uno de esos nombramientos hay una razón política. Es decir, así como habíamos comentado las semanas anteriores que pues era más un tema de perfil técnico, de experiencia, me parece que ahora hay razones políticas, no necesariamente malas, pero creo que hay razones políticas o lecturas políticas más interesantes que hacer, ¿no? A ver, por ejemplo, García Harfuch, ¿no? Se comentaba que pues traía ahí un poco una especie de veto en Palacio Nacional, o como que no lo quieren mucho. Hay un sector importante del obradorismo que no lo quería. A ver, en estricto sentido, Luis Alberto, él ganó la encuesta para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y sin embargo ahí con un tema de equidad, la candidatura terminó siendo para Clara Brugada, que era claramente la favorita de Andrés Manuel López Obrador para esa posición, pero era evidente que Claudia Sheinbaum, a quien quería en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, era García Harfuch. Entonces, se decía con todo y todo, y a pesar del gran triunfo de Claudia Sheinbaum, que García Harfuch no tenía, digamos, ahí como que la venia o el aval del presidente, y sin embargo aparece en el gabinete, en la Secretaría de Protección Ciudadana, pero me parece que a cambio aparece Rosa Isela Rodríguez, que es una funcionaria muy cercana al presidente López Obrador, que si bien fue secretaria de gobierno de Claudia Sheinbaum en los primeros años de su gobierno aquí en la ciudad, se le ubica mucho más como un personaje cercano a López Obrador, más que a la propia Claudia Sheinbaum. Entonces ahí pareciera que hubiera habido una especie de pacto de pasa García Harfuch, pero te quedas con Rosa Isela en el gabinete, y más ni menos que en la Secretaría de Gobernación. Hay que decir también ahí, Luis Alberto, que ambos despachos han perdido un poco de fuerza en este sexenio. Es decir, Gobernación ya no es la Gobernación de hace muchos años, donde incluso nosotros publicamos hoy en Animal Político. Fíjate este dato. La Secretaría de Gobernación en 2018 ejerció un presupuesto de 64,000 millones de pesos. En cambio ahora, en el último año de López Obrador, está ejerciendo un presupuesto de menos de 10,000 millones de pesos. Esto tiene una explicación. Recordarás que a la Secretaría de Gobernación los gobiernos panistas le quitaron todo el tema de seguridad cuando crean la Secretaría de Seguridad Pública, en los dos sexenios, en el de Fox y el de Calderón. Después
después con Peña Nieto se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y le vuelven a dar a la Secretaría de Gobernación, en ese entonces a Osorio y Trunk, le vuelven a dar las facultades de seguridad, el mando de la entonces Policía Federal Preventiva. Ahora con López Obrador se vuelve a crear la Secretaría de Protección Ciudadana y digamos que es como si la gobernación de antaño, aquella de Bartlett, de la época de Gutiérrez Barrios y tal, como si lo hubieran dividido en dos despachos, ¿no? Entonces, Gobernación hoy tiene el tema del desarrollo legislativo, el tema de migración, el tema de la CONAPO, cosas de población, eso que no es poca cosa, pero ya no es aquel despacho súper relevante que generó esos políticos todopoderosos, ¿no? Que eran los secretarios de Gobernación. Entonces, bueno, y tampoco la Secretaría de Seguridad Pública es tampoco un despacho tan relevante en el sentido de que hoy el mando de la seguridad pues está en las fuerzas militares. Claudia Sheinbaum ya ha anunciado que la Guardia Nacional también se irá, digamos, bajo el mando de la Sedena. Sin embargo, pues sí son dos personajes importantes en el López Obradorismo, muy importante en el caso de Rosa Isela para el presidente López Obrador, pero me parece que es interesante cómo logra Claudia Sheinbaum poner a García Harfuch, a quien aparentemente pues no lo querían demasiado o había una especie de veto sobre él. Pero bueno, ahí están los dos personajes en la primera línea del equipo de gobierno. Los dos serán integrantes del gabinete de seguridad y de hecho a ellos dos les tocará la conducción civil de la estrategia de seguridad de la que hablabas ahorita, ¿no? Es decir, porque pues evidentemente la van a operar los militares, con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pero pues digamos que el mando civil estará en estos dos funcionarios, los dos con experiencia en ese tema, los dos los dos han estado ya, bueno, pues Rosa Isela viene de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y García Harfuch de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, donde se le recuerda con un buen papel, o sea, es decir, con él bajaron o por lo menos se mantuvieron los niveles de delictivos en niveles relativamente bajos, sobre todo si los comparas con otras entidades. Entonces, bueno, son esos dos nombramientos. Y luego la otra parte, Luis, que es muy interesante, dos grandes operadores de la elección 2024 aparecen en el gabinete. Mario Delgado, dirigente de Morena, quien por cierto hoy puede jactarse de haber sido el único dirigente que ganó más de 20 gubernaturas en su presidencia, ¿no? Ahora sí que haya sido como haya sido, ¿no? Mucha gente le atribuye este mérito a López Obrador, pero como quiera, él desde que llegó a Morena en 2019 y hasta las pasadas elecciones del 2 de junio, suma 24 gubernaturas ganadas. Incluso Baja California la ganó 2 veces, ¿no? Entonces, es interesante este perfil, que es muy político, que ahora irá a la SEP, ha sido muy polémico. Y luego la otra operadora, los programas sociales, Ariadna Montiel, pues que se queda en bienestar, ¿no? ¿No fue secretario de Educación con Ebrard? Mario Delgado, sí, ¿no? Un rato aquí en la ciudad y también la Secretaría de Finanzas. Sí. No se le recuerda tampoco una política educativa que tú digas, pues rompió esquemas o fue innovadora, francamente no. Pero yo me acuerdo incluso que en esa época se hablaba de él como un tecnócrata, ¿no? Él es un egresado del ITAM, tenía un perfil más, como le gusta decir a los morenistas, pues más neoliberal, si tú quieres. Se incorpora al gabinete de Marcelo en aquella época, en esta ola de personajes, pues con un perfil más, insisto, ¿no? Más ligado a universidades privadas, en fin. Y él, pues más bien, cuando él fue nombrado dirigente Morena, recordarás que generó también cierta sorpresa, ¿no? Porque decían pues que no era un operador político, ¿no? Tipo Pablo Gómez o tipo estos personajes, tipo Martí Batres, por ejemplo. Y sin embargo creo que él pues sale de la dirigencia de Morena entregando buenos números para Morena, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo puedes medir la eficacia de un dirigente partidista? Pues cuánto tanto gana. Y pues la verdad es que los resultados de Morena pues son apabullantes, ¿no? Ven nada más cómo andan Nalito y Marco Cortés ahorita, ¿no? Con el cuchillo, ajá. Que sí, arrastrando la cobija después de todo lo que perdieron. Pero bueno, y nada más te decía que sí es muy interesante cómo Ariadna Montiel se queda en bienestar. Ella fue nombrada subsecretaria en ese ramo, Luis Alberto, desde 2018, prácticamente desde el inicio del gobierno,
y todo el mundo decía que ella era la verdadera operadora en esa secretaría. Recordarás que ella convivió con 2 secretarios del bienestar anteriores. Una de ellas era la actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y con quien ella, y también estuvo Javier May un rato, un pequeño, menos de un año creo, y después ya entró Ariadna Montiel, ahora sí a hacerse cargo de la secretaría. Me parece que Ariadna Montiel, más bien, los programas sociales han sido denunciados como que se usaron electoralmente, están por ahí en las impugnaciones que presentaron Xóchitl Gálvez y el PRI y el PAN, el PAN y el PRD, que presentaron al Tribunal Electoral, pero me parece, y no sé si coincidas, que tampoco es que hayamos visto esta operación tan descarada como había en la época del PRI, que se señalaba a los secretarios de Desarrollo Social entonces, pues operando y todo. Por acá tampoco hay, o sea, por lo menos pruebas, evidencias que tú digas, no, se compraron los votos con estos programas, no. Sí, evidentemente hubo mucha propaganda, ¿no? Desde la mañanera acerca de los programas del bienestar. No cabe la menor duda de que pues este gobierno, si algo ha hecho, es repartir dinero a la gente y probablemente con eso generar simpatías políticas, pero tampoco hay esta operación tan descarada de la época del PRI, ¿no? Donde tú veías a los funcionarios de Solidaridad al mismo tiempo brigadeando para el PRI y todo esto, ¿no? Ahorita creo que el tema de Ariadna Montiel, pues yo no tengo la menor duda de que hubo una operación político-electoral con los programas sociales, pero yo te lo digo, como periodista, pues si yo tuviera las pruebas para denunciar eso, pues lo haría. Sin embargo, parece que por lo menos no hubo como una operación que sea tan nítida, tan clara, en donde uno pueda venir y denunciar y decir pasó esto y esto. Me parece que sí es interesante que ella se mantenga en la Secretaría del Bienestar. Son 2 hasta el momento los funcionarios del gabinete actual que permanecen en sus cargos, ella en Bienestar y Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda. Conclusión, Ernesto, entonces. Pues conclusión, siento que se está dando, mira, nosotros lo publicamos un poco así hoy en Animal Político, me parece que Claudia Sheinbaum está abriendo la puerta para la continuidad del López Obradorismo, pero sí logra meter gente de su equipo. Si revisamos rápidamente, hay 7 personas que estaban en el gabinete de López Obrador y ahora estarán en el de Claudia Sheinbaum. Ramírez de la O y Ariadna Montiel en las mismas posiciones, pero digamos que también pasarán de unas dependencias a otros Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Raquel Buenrostro, que son personajes que ya estaban en el gabinete y que ahora estarán ocupando otra función. Vamos a ver de los que faltan quién más se va colocando en diferentes posiciones, pero digamos también la presidenta electa o la virtual presidenta electa, pues también ha acomodado gente que es de ella al 100%, ¿no? Luz Helena, la secretaria de Finanzas de aquí, el que era su secretario de Obras, que ahora estará en la SCT, Julio Verdeguer en la Secretaría de Agricultura, y pues nombramientos de personas que sí son mucho más cercanos a ella que a López Obrador, la propia Rosaura Ruiz. En fin, creo que ahí va, tampoco teníamos por qué esperar un rompimiento, o que simplemente Claudia Sheinbaum se olvidara del obradorismo, es decir, quienes hoy en día dicen, como no sé si sorprendidos o como criticando esta continuidad, pues bueno, me parece que estamos ante una cosa que es bastante lógica, ¿no, Luis? Es decir, que si ese proyecto es el que trae los votos, si es el proyecto por el que votó la gente, pues tampoco tenía por qué haber un rompimiento de tajo, ¿no? Ni tiene por qué haberlo. A ver, la gente votó por continuidad y ella está mezclando lealtad, experiencia, continuidad, punto. La gente quiere eso, está clarísimo. O sea, no es el PRI, es el PAN y son otros símbolos. Es decir, y exacto, el perfil de secretarios de Gobernación no es otra cosa, Morena, y ha quedado clarísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. No hay sorpresas. Así que así estamos en eso. Y pues mira, faltan trabajo, turismo, cultura y las 2 militares, ¿no? Sedena y Marina. Ya veremos, yo supondría que nombrará primero estas civiles que faltan, ¿no? Que es turismo, cultura, sí, trabajo, y ya veremos qué pasa con los mandos militares. Y comunicación también, vamos viendo quién. Exacto, a ver quién, bueno, pues sí, eso va a ser bien interesante ver quién va a traer ahora
Así esa es. política, cómo va a ser la política de comunicación y a quién se la va a encargar, ¿no? Plenamente. Muchas gracias, mi querido Ernesto, como siempre. Te mando un abrazo. Buenos Que días. te vaya muy bien, mi querido Gilberto. Buen fin de semana. Y le damos la bienvenida a César Gutiérrez. Él es especialista en seguridad nacional, en cuestiones penales, alguien también de una gran trayectoria en temas de seguridad, colaborador del Proyecto Puente. ¿Cómo ves, mi apreciado César, con este nombramiento de García Harfuch en específico, alguien con experiencia, que tiene buenos números en la Ciudad de México, que combatió a cárteles? De hecho, pues a él tuvo un atentado fuerte. Creo que es una buena noticia en materia de seguridad. Habrá que ver, obvio, que presenten estrategia. No sé cómo lo veas tú, César. No, por supuesto, mi querido Luis. La verdad es que está como que muy cantado y era uno de los nombramientos que más esperaban que se pudiera dar. Me parece que igual están buscando un especialista. Me parece que los resultados del trabajo que se hizo en la Ciudad de México intentarán replicarlo a nivel nacional. Me pareció interesante el hecho de que él, en este breve discurso que dio, nos está enseñando o dando a entender que todo el trabajo de investigación lo va a hacer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al mencionar incluso que el CNI va a formar parte de la Secretaría de Seguridad. Y me parece que eso es interesante, porque si algo demostró en la Ciudad de México fue que el trabajo de investigación les dio muchos resultados para la parte operativa, y más porque la parte operativa la va a llevar la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces me parece que de acuerdo al nombramiento, de acuerdo a lo que nos explicaron, de acuerdo a lo que pudimos observar el día de ayer, se esperan buenas cosas para trabajar con mayor inteligencia y tener mejores resultados. ¿Cuáles serían los retos? Pues los retos son de forma inmediata empezar a dar resultados, mi querido Luis, ¿no? Cuando tú te das cuenta que el problema o la crítica que se ha tenido con este gobierno es que una de las líneas de oportunidad ha sido el que no han incidido en bajar los índices de violencia, pues me parece que lo primeritito será empezar a trabajar, pero aparte con una estrategia muy clara, ¿no? Que no exista violencia al exterior de lo que es los grupos criminales. Y me parece que eso es algo que van a estar trabajando y que van a poner están poniendo mucho hincapié, ¿no? Y hay otro punto que me gustó, que saben que tienen que trabajar en lo que es la procuración de justicia, porque se necesita que las fiscalías empiecen a dar resultados. Y el reconocerlo me parece que es importante porque van a atacarlo, ¿no? Que es uno de los eslabones débiles ahí en la seguridad pública. Viene una coordinación, ¿qué seguridad, gobernación? ¿Cómo sería? Porque ciertamente, como decía ahorita también Ernesto, César, ya no es el secretario de Gobernación como en su momento lo vimos, los poderosos secretarios de Gobernación del PRI, todavía del PAN, pero yo creo más pronunciados en el PRI. Me daba un dato Ernesto ahorita. En el 2018, Osorio Chong hasta el último año ejerció un presupuesto de 69 mil millones de pesos para la Secretaría de Gobernación. Con AMLO bajó a 10 mil millones de pesos. Es decir, Rosa Isela pues ya trae experiencia en el paso en la Secretaría de Seguridad, aunque la estrategia pues no haya dado los resultados conducentes, pero pues va a haber una especie de dupla de seguimiento, o estaríamos esperando también a que nombren al de la Marina y al de Seguridad, y al de la Marina, perdón, y al de la Defensa. ¿Crees que vaya a haber cambios ahí? Es decir, ¿qué esperaríamos con esa mezcla entre continuidad, entre gente de confianza del presidente y de la presidenta electa? Mira, en la Secretaría de la Defensa, por ejemplo, y en la Secretaría de Marina, sería muy poco probable de que se nombraran a los mismos secretarios, ¿no? Como hay una carrera militar, el ISPAM hasta determinada edad puede llegar, y por la continuidad que se tendría que dar, pero en cuanto a las generaciones, ¿no? Es muy poco probable en que repitiera alguno de los secretarios, ya sea de Defensa o de Marina. Pero me parece que sí están buscando que los perfiles de trabajo puedan ser acorde a lo que hay, tanto en Gobernación como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Porque hay que recordar que incluso tuvieron la oportunidad de estar trabajando de la mano en su momento, por ejemplo, García Harfuch con la
Marina Armada de México en la Ciudad de México y estuvo dando resultados. Entonces, por supuesto que él debe tener un perfil de alguien que buscará que se pueda replicar ese trabajo a nivel nacional. Y lo mismo sucede en la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Me parece que dentro de estos grupos de trabajo buscarán a alguien que pueda darle continuidad al trabajo que se esté dando. Entonces, yo sí veo muy poco probable el que se repitiera de secretarios, pero por lo menos sí vamos a ver que la continuidad de las generaciones tendrá que ser acorde a un perfil en específico, ¿no? Me parece que el de la Marina puede ir mucho de la mano con el perfil de García Harfuch, y el de la Sedena puede ser un poco más amplio, ¿no? Pero creo que por ahí es donde vendrá la cosa. Conclusión, César, para cerrar. Pues mira, me parece que trajeron un especialista, ese especialista va a empezar a dar resultados, tiene un reto muy grande, me gustó la designación, siempre he dicho que es una persona que sabe del tema, me parece que de la mano con la Secretaría de Gobernación puedan hacer muchas cosas, y el hecho de que él haya podido explicar y decir y entender que la seguridad pública es también este trabajo de investigación junto con el trabajo que se tiene que mejorar con las fiscalías, significa que se han entendido la problemática, mi querido Luis. Bien, estaremos por supuesto dándole seguimiento. Te mando un abrazo, mi querido César, estamos en contacto. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto, hasta luego. Corte y vuelvo con más información. ¿Qué opina usted de este gabinete?